todos ustedes por estar aquí en el Centro Eugenio Garza Sada. Una vez más, tengo muchas caras conocidas y repetidas en este ciclo de conferencias. Bienvenidos a este espacio que desde su construcción en 1920 hasta 1973 fue la casa que habitara don Eugenio Garza Sada y su familia, y que ahora ha sido restaurado para hacer, entre otras cosas, una gran contribución al entorno urbano, pero sobre todo a nuestra historia, la de Monterrey. Aquí, justamente, en la biblioteca que muchos de ustedes van a conocer en el recorrido al finalizar esta conferencia, permanecieron intactos durante 38 años sus archivos personales, que ahora se convierten en nuestro valor intelectual único y que nos hablan de una época, de una visión, de una forma de ser, de un legado. Nuestra misión como centro está cimentada en este legado, en esta herencia de don Eugenio, del cual destacan temas importantes referentes al desarrollo humano, al desarrollo social, económico, educación, cultura y valores. Trabajamos nosotros en proyectos que van acorde con esa visión. Es por eso que presentamos este ciclo de conferencias que tienen que ver con nosotros, con nuestra historia, con nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, y que creemos es de suma importancia conocer para poder entender lo que ahora somos. Y además, bueno, creemos que sin duda que Eugenio Garza Sada fue uno de los grandes forjadores de esta identidad regiomontana del trabajo, del ahorro, del esfuerzo, de la responsabilidad, de la sencillez. Esta noche, el licenciado César Salinas, quien ha trabajado en este proyecto del Centro Eugenio Garza Sada desde sus inicios, desde el rescate de los archivos personales en el 2011, que inició este proyecto, ya 4 años, y por consiguiente ha estado inmerso y sumergido en ellos, abordará un tema muy importante que refleja esta visión empresarial de don Eugenio, quien tenía muy claro un concepto, el concepto de nobleza obliga. ¿Qué significa esto de nobleza obliga? Bueno, pues esto significa que entre uno más recibe, es mayor la responsabilidad para regresar y compartir. No reparte riqueza, reparte trabajo, así elevarás el nivel de vida de un pueblo. En esta frase que nosotros tenemos plasmada en una de las paredes del centro, sencilla, corta, directa, pero con sustancia, y que tiene que ver con este significado de nobleza obliga, y que fue fundamental en el pensamiento de don Eugenio. Hoy conoceremos un poco más de don Eugenio Garza Sada, y por qué no recordaremos algunos de ustedes cercanos a esta filosofía empresarial, y conoceremos este desempeño en la responsabilidad empresarial. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Y qué sucede ahora, a diferencia de lo que sucedía en aquellos tiempos? A nombre de nuestro director, el señor Francisco Suárez Guarden, agradecemos su presencia y, bueno, les comento que ya les había dicho al finalizar, vamos a tener un recorrido guiado por las instalaciones del centro y los espacios históricos. Muchas gracias por su atención y que sean bienvenidos. Buenas tardes a todos. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza de nuestro conferencista. El licenciado César Salinas Márquez es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde fue becario del Centro de Estudios Humanísticos, parte del programa de talentos. Egresó con mérito académico y obtuvo el premio a la mejor tesis de licenciatura. Profesionalmente se ha dedicado a la difusión
cultural, la investigación histórica, la organización de acervos en instituciones públicas, pero sobre todo en el ámbito privado. Ha escrito algunos libros, los más actuales son Historia de Nuevo León y Patrimonio Cultural del Estado de México. Libros de texto de nivel secundario realizados por la editorial Esfinge en 2014, ambos aprobados por la Secretaría de Educación Pública. Publicó también artículos en libros colectivos con sellos editoriales como Esfinge, Milenio, Borrúa, LID, UDEM y UANL. Algunos de ellos son Historia y Geografía de Nuevo León, Ensayos conmemorativos del 80 aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 200 empresarios emprendedores mexicanos y los municipios de Iturbide, Juárez y Lampazos en la enciclopedia de los municipios de Nuevo León. Salinas ha impartido clases de historia a nivel secundaria y realizado diferentes tipos de investigación, textos, guiones y apoyos museográficos para exposiciones en México y el extranjero. También ha impartido conferencias en congresos, coloquios, encuentros y seminarios nacionales e internacionales y organizado eventos de este tipo en México. Ha obtenido además premios, reconocimientos y becas por sus trabajos de historia y literatura. En materia de archivos, organizó el Archivo de la Orden Dominica en Buenos Aires, Argentina, en conjunto con la Universidad de Buenos Aires, participó en el rescate y organización del Archivo Eugenio Garzazada y formó el Centro de Información Empresarial de Nuevo León, del cual es actualmente el coordinador. Desde el 2011 trabaja de tiempo completo en el Centro Eugenio Garzazada. Eugenio Garzazada y la responsabilidad empresarial de Monterrey es el cierre de un ciclo de 3 conferencias apoyadas por el programa de Financiarte. Sin más, damos espacio para la conferencia y recordándoles que al final de la misma tendremos unos minutos para preguntas que deseen hacer. Muchísimas gracias. Buenas noches, tardes. Sean todos bienvenidos al Centro Eugenio Garzazada. Vamos a exponer hoy la última del ciclo de conferencias que trata sobre Eugenio Garzazada y la responsabilidad social empresarial, y me voy a centrar más que en la responsabilidad social de la empresa, en lo que podríamos llamar la responsabilidad social del empresario, tomando como modelo la vida y ejemplo de Eugenio Garzazada. Vamos a pasar al siguiente, por favor. Hoy es muy común el concepto de empresa socialmente responsable, cada vez es más común este concepto. Muchas empresas han retomado o tomado estos principios. Hay algunos conceptos que tienen que cumplir para que les den este certificado, este sello. Dentro de su propia página yo lo defino así: es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos los participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común. Eso es lo que CEMEFI, el programa de empresa socialmente responsable, se consideran que debe ser una empresa que tiene este perfil. Y yo quiero, antes de hablar de la historia del pensamiento social empresarial en Monterrey, quiero presentarles esto que es muy reciente, pero que no perdamos foco de algunos conceptos que vamos a ver a lo largo de la conferencia, que es, por ejemplo, de la consideración de las expectativas económicas, sociales y ambientales. Es decir, que ninguna está en contradicción de la otra, sino que se puede hacer un concepto de empresa, un proceso económico, considerando la economía, la sociedad y el medio ambiente. Es decir, que todo vaya, o sea, la prosperidad de la empresa no está peleada con la prosperidad social ni con el cuidado del medio ambiente. Y también el énfasis en el respeto por la persona, por la dignidad humana, por la gente, por la ética, que es uno de los puntos muy importantes que se promueven de la responsabilidad empresarial. Es decir, que los que se encargan de los procesos económicos deben ser muy éticos, porque están manejando la riqueza de un país. Y el concepto de comunidad y de medio ambiente, que empezó a partir de los años 70 a tomar mucha fuerza y que ahora se constituye como sustentabilidad. El decálogo del ESR aquí está muy resumido,
y eso también debemos tenerlo muy en cuenta. Es decir, busca las metas y el éxito del negocio, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la sociedad, es decir, que debe estar unido. Hace públicos sus valores, eso también es algo muy importante, algo que ha aportado mucho el ESR, es no solamente que las empresas se queden con sus valores internos, sino que los promuevan dentro de la sociedad y que además otras empresas los puedan tomar como ejemplo. Es decir, hacen públicos estos valores, los difunden, los defienden y tienen un código de ética. Cada vez esto ha aparecido más en las empresas, códigos de ética muy bien establecidos a los que los trabajadores colaboradores deben seguir y que ellos los compartan a su vez con las empresas. Esquemas de liderazgo participativo, es decir, que se considera al empresario como un líder ciudadano, que esa es una idea que aparentemente es nueva o es contemporánea, pero que vamos a ver en la conferencia, que es algo que surge desde el principio del siglo XX. Mejorar la calidad de vida, respetar el entorno ecológico, ver por las necesidades sociales del entorno, buscar soluciones para las necesidades, identificar y apoyar causas sociales, invertir el tiempo, el talento y recursos de la empresa y de sus colaboradores en el desarrollo comunitario, participar mediante alianzas, que esto es muy importante, en la discusión, propuestas y atención de temas sociales, involucrar a todo el personal y personas que están relacionadas con la empresa. Este es el decálogo del ESR y vamos a ver estos conceptos a lo largo de la conferencia. Pasamos al siguiente, por favor. Bueno, encontramos entonces cómo nace en México, o más centradamente en Nuevo León, una vocación social del empresariado, pues surge con la misma creación del empresariado, con la misma creación de las empresas. En 1890 se considera el desarrollo industrial de Nuevo León porque la industria genera la mayor cantidad de riqueza en el estado que cualquier otra actividad. Cuando se habla de la industrialización, se entiende que la industria genera riqueza y que aporta gran parte del Producto Interno Bruto, de la riqueza que se produce en un espacio. Entonces surgen los primeros empresarios con las grandes empresas y ellos viven un momento de transición, pasan del porfiriato, del gobierno durante décadas de Porfirio Díaz, pasan por la Revolución Mexicana y entran a una época en donde surge un nuevo régimen político que dura en el poder durante muchos años, ¿no? Y ahora un representante de ellos pues, todavía anda por ahí. Bueno, viven esa transición, reciben algunas ideas del extranjero, el entorno personal y familiar es muy importante en su formación y se organizan, empiezan a organizarse los propios empresarios para presentar un frente común, ideas comunes. Esa es la manera en que ellos conforman un pensamiento social. Ese es don Eugenio Garza Sada en un caballo muy bonito en una calle de Monterrey. Un caballo muy hermoso. Bueno, transitaron del porfiriato al México moderno y el empresariado ve en la Revolución Mexicana un movimiento sobre todo violento. Ellos consideran que es un movimiento, bueno, realmente lo fue, un movimiento que no proponía mucho, es decir, las causas sociales que proponía la Revolución Mexicana de justicia social eran muchas de las cosas que ya estaban implementando los empresarios en Monterrey desde finales del siglo XIX. ¿Qué es lo que decía la Revolución Mexicana? Bueno, había que darle a la persona común, al trabajador, horarios más cortos, había que propiciar que tuvieran vivienda, que tuvieran acceso a la salud, que tuvieran acceso a la educación. Y es algo que desde finales del siglo XIX ya las empresas regiomontanas lo estaban dando, procuraban que el trabajador accediera a la salud, le pagaban los médicos, empezaron a crear las primeras clínicas, promovían que tuvieran casas, la empresa fraccionaba y se las vendía a precios muy bajos, muy accesibles, propiciaba que tuvieran acceso a la educación con escuelas propias dentro de las empresas, es decir, que aquellos preceptos de la Revolución Mexicana ellos ya lo estaban realizando. Entonces, ¿cómo consideraron ellos la Revolución Mexicana? Solamente un movimiento de violencia que provocó la paralización de la economía, que dio entrada a ideas que promovían la contradicción de clases o la lucha de clases y sobre todo, bueno, muchas muertes, ¿no? A lo largo del país. Fue una época caótica, o así ellos lo consideraron, en la que se perdió mucho y se ganó poco.
Así es como ellos consideran la Revolución Mexicana. Y en lugar de la violencia, ellos promovieron la solidaridad. Y en lugar de la confrontación de clases, empezaron a promover que los sectores de la sociedad, obreros, empresarios, sociedad en general, cooperaran para contribuir al bienestar de la comunidad. Es decir, en lugar de la confrontación, ellos promovieron muy de cerca la cooperación. Don Eugenio Garzazada perteneció a la generación de 1915, que en palabras de Manuel Gómez Morín eran personas que estaban orientadas más que a la teoría, estaban orientadas a la acción. Es decir, decía Gómez Morín, la exigencia interior de hacer algo y el impulso irreprimible de cumplir una visión. Es decir, ellos vieron, a partir de esta gran crisis de la Revolución Mexicana, vieron una oportunidad de contribuir con la comunidad, de no encerrarse en su empresa, sino de participar activamente, aunque el gobierno tuvo una postura de alejar o de mantenerlos al margen, de participar en la sociedad. Entonces ellos tenían un sentido de propósito, empezaron a hacer en conjunto señalamientos a los excesos del gobierno. Los gobiernos revolucionarios se caracterizaron o había mucho que eran corruptos. La administración de Álvaro Obregón era muy abiertamente corrupta, con muchos casos de corrupción. Manuel Ávila Camacho es reconocida como una de las administraciones más corruptas que ha tenido el país. Imagínense qué tan corruptos eran para ser los más corruptos. Si es un premio, y él se lo ganó, pues digo, esos premios no se ganan solos, ¿no? Debió echarle ganas. Decía que había mucha violencia, todavía, si ahora vemos o pensamos en fraudes electorales con algunas mañas, en esta época llegaban a balazos, caballos se robaban las boletas, se robaban ahí las casillas, o había enfrentamientos a balazos, ¿no? Era una época todavía muy violenta, la transición a un México institucional. Decían que el gobierno era muy ineficiente, que gastaba mucho dinero, que se robaban mucho dinero, que cometían muchos abusos en contra de la sociedad y no había manera de reclamarle a nadie, no había institutos intermedios entre la sociedad y el gobierno. Era un gobierno muy autoritario, que buscaba sus intereses propios, y un gobierno que ya con Lázaro Cárdenas excluye a otros actores de la sociedad cuando establece en sus famosos 14 puntos que el gobierno era el que iba a liderar todas las causas sociales, excluyendo a todos los grupos, la iglesia, incluidos los empresarios. Ante este panorama estaba el empresariado nacional y sobre todo el empresario regiomontano, y si ven alguna coincidencia con la actualidad, pues, ustedes dirán, muy parecido. ¿Por qué optaron ellos? Primero, por ver una postura de autonomía. Decían, no hay que esperar que el gobierno cumpla o que satisfaga las necesidades sociales si de manera autónoma se pueden realizar. Es decir, si con la contribución de toda la ciudadanía se pueden obtener la satisfacción de las propias necesidades, hay que buscar entonces estas soluciones. Entonces los empresarios empezaron a cubrir necesidades que en teoría dependían del Estado. Vamos a decirlo de manera general: la salud, la vivienda y la educación, la cultura, el esparcimiento, espacios públicos, llegaban a trazar colonias enteras, es decir, cosas que en teoría tenían que ser el Estado, pero que ellos decían que el Estado no lo satisfacía, que el Estado era ineficiente para lograrlo. El empresariado se organiza y empieza a realizarlo por sus propios recursos, y uno de los aspectos muy importantes es que el empresariado comienza a organizar a la sociedad. La mayor parte de las asociaciones civiles que surgen en el siglo XX, según los datos el 92%, es creado directamente por los empresarios. Es decir, que ellos son los que empiezan a organizar a la sociedad civil en asociaciones civiles, lo que ahora es organización social, organización de la sociedad civil. Empiezan ellos a organizarlas, a financiarlas, y se empiezan a dedicar a los parques, a las colonias, al alumbrado, etc. Antes del boom de los años 90 de las AC, ya ellos lo empezaron a jugar, y se consideró al empresariado como un líder social. Es decir, el empresariado empezó a meditar en su papel dentro de la sociedad, y empezaron a formular un papel del empresario como responsablemente, lo que ahora conocemos como socialmente responsable. Es decir, el empresariado, por el simple hecho de ser un empresario, por el simple hecho de participar en la generación de riqueza,
es responsable del bienestar de su comunidad. Esa es una idea que encontramos muy claramente en las organizaciones que ellos tienen. Y otra cosa que ellos decían era, bueno, que cada uno debía hacer su parte. El empresario debía poner ejemplo de hacer algo por la sociedad para decirle a la sociedad que ellos también contribuyeran a sus propias comunidades. Otra de las ideas que ellos tuvieron fue el mutualismo, que esto llegó sobre todo de clubes católicos de Estados Unidos, que en donde promovían la solidaridad y la amistad sobre cualquier otra cosa. Ellos decían, si una persona, si un ser humano es solidario con los demás, sus necesidades pueden ser satisfechas por la contribución de todos. Es decir, si esto de mutualismo se hizo en muchas empresas, los propios obreros ahorraban una cantidad, y si por ejemplo fallecía algún obrero, una cantidad se le daba a la viuda o a los hijos. Eso es lo que se le conoce como mutualismo, ayuda mutua entre los propios trabajadores. Entonces, estos son conceptos que a lo largo de todo el discurso de los empresarios lo vamos a encontrar, y son ideas de avanzada. Si algo se le caracterizó sobre todo al empresariado regiomontano de los años 60-70 eran que eran reaccionarios, que eran conservadores, que eran burgueses, en el sentido marxista, preocupados solo por sus propios intereses, cuando en realidad encontramos que desde principios del siglo XX son ideas de justicia social mucho más avanzadas que las que propuso la Revolución Mexicana, y mucho más puestas en práctica que lo que después se llega a constituir en la Constitución de 1917. Otro de los principios era el de la doctrina social cristiana, que promovía una cooperación de clases en una sociedad armónica, y el empresario debía ser responsable con la sociedad, porque el empresario tenía la capacidad de incidir más profundamente en la sociedad. Es decir, si el empresario, por sus recursos, por la riqueza que puede llegar a tener, o desde su posición, puede hacer muchas cosas, entonces su deber moral es de hacer cada una de las cosas que puede lograr desde su esfera. Es decir, si puede hacer o incidir muy ampliamente, tiene el deber moral de hacerlo. Esa era una cuestión moral, una cuestión personal. Esas son las ideas que empezó a adoptar el empresariado mundial. Ahora, algo que también quiero, o que también se ponía mucho énfasis, era que la responsabilidad social del empresario, aún hoy, es una decisión personal. Es decir, no hay una obligación legislativa, o sea, no hay una ley que diga que el empresario debe ser responsable con la sociedad. No es una obligación, es una decisión que toman, y esa decisión la toman a partir de su propia formación personal, su propia formación como ser humano. Entonces se pone a principios del siglo XX mucho énfasis en que el empresario debía ser una persona moral, un ejemplo moral, un ejemplo de virtudes para la sociedad en su conjunto, y estos valores pues obviamente surgen de primera instancia de lo que aprenden en sus hogares, ¿no? Que aprenden, y hay entonces generaciones de empresarios regiomontanos, y encontramos que a través de esas generaciones los valores siguen pasándose de padre a hijo. Entonces se promovió también que se aprendieran valores morales igual en los hijos de obreros, en los empresarios, hijos de empresarios, en los profesionistas, y por eso en las universidades que se crean privadas se pone mucho énfasis en el aprendizaje de valores, en el aprendizaje moral, en el tecnológico y en la Universidad de Monterrey. Hay muchos cursos sobre conciencia con la sociedad, sobre valores morales, ¿no? Es decir, que los empresarios empiezan a decir, si ellos van a ocupar puestos gerenciales, tienen que ser personas de valores. Y esa es una concepción muy distinta a la que se tiene ahora. Es decir, no se trataba de enseñarle valores al empresario, sino formar empresarios con valores. Esa es una de las ideas que se va permeando desde por lo menos de los años 30, los 40. Entonces ellos debían ser ese ejemplo, tendrían que ser congruentes en el decir y en el hacer, de algo que nos hablaba Alejandra hace un momento, el concepto de nobleza obliga, es decir, ellos recibieron más, entonces moralmente estaban obligados a dar más a la sociedad. Y algo muy importante, que no lo hacían para figurar, no era para aparecer en el periódico, no era una pose, no era cumplir una serie de principios para conseguir un estándar como ahora es el ESR,
sino eran principios de la propia persona, es decir, imprimía como cada empresario los valores de su persona en la empresa. Nos cuenta, por ejemplo, don David Garza, que el licenciado Margain Sosaya llegaba a la empresa, veía los números de la empresa y le decía al empresario, la empresa va bien, hay buenos rendimientos, págale un poquito más a los obreros, o la empresa va bien, súbele un poco a las utilidades. Es decir, era una cuestión personal, una cuestión de una forma de estilo de ser que permeaba esto, ¿no? Pasamos al siguiente, por favor. Y bueno, don Eugenio Garza Sada viene de una familia que se distinguió por ese tipo de vocación social, ¿no? Desde su abuelo, Juan Garza, y su abuela Consuelo Garza. Por ejemplo, Consuelo Garza era dueña de los terrenos en donde estamos ahora, todo el obispado, y ella fue la que donó el espacio para la Escuela del Sagrado Corazón, que ahora es la Escuela Superior de Música y Danza, que es el edificio que vemos aquí a su lado derecho. Bueno, ahorita no, porque tapamos las ventanas, pero si salen al balcón lo van a poder ver. Y Juan Garza, cuando era alcalde, promovió la creación del Templo del Forti, que es un templo, uno de los templos, pocos templos que quedan aquí en Nuevo León. Y bueno, aquí hay una frase, ¿no?, que siempre estaba abierto a la disposición de ayudar a la sociedad. Los padres de Eugenio Garza Sada, Isaac Garza, Consuelo Garza, igual también tenían este principio de vocación social, ayudaron a los damnificados en la inundación de 1909, difundieron a valores como trabajo y ahorro, la modestia, la ayuda social, y es un trabajo que estamos haciendo, es rastrear cómo se van difundiendo estos principios dentro de una propia familia empresarial. Por ejemplo, tenemos aquí de Marta Fernández, que es una de las nietas de don Isaac, que dice que cada domingo sacaba una libreta, nos preguntaba a todos, cada uno de los nietos, cuánto queríamos ahorrar, nos daba un peso, nos sugería que decidiéramos cuánto queríamos ahorrar, si decíamos 25 centavos, se apuntaba y al final se lo entregaron como una cuestión ahí de valores, ¿no? Es decir, estos valores se pasaban de un empresario a otro y cada generación empresarial los iba conservando y iba desarrollándolos de una manera también personal. Ese es otro ejemplo de Eva Garza Gonda, nieta de Eugenio Garza Sada. Dice, muy pocas cosas de mi abuelo siguen vivas, pero se van a tener que volver a rescatar. Se perdió la sencillez, el valor del trabajo, la necesidad de trabajar y utilizar las cosas, no teóricamente. Rescatar el valor de la persona, de la honestidad, de la congruencia. No hablaba, pero se manifestaba fuerte, firme y prácticamente. No se andaba con periodicazos, es decir, no era de cuestión de figurar, sí figurarse y reconocer por sus obras. Vamos al siguiente, Federico Garza Santos. Dice, hace falta líderes y hace falta que entendamos y veamos que sí los hubo y los hay, y que no tienen que ser superhombres, son comunes como nosotros con un poco más de compromiso social. En la época de mi abuelo no estaban divorciados el beneficio económico con el social, al menos eso es con lo que yo me quedo de lo que aprecio de sus acciones. Los negocios tienen que ser negocios, pero no deben estar separados de lo social. Es decir, aquí vemos muy claramente conceptos que hablé en principio, ¿no?, que se pasaron de generación en generación. Bueno, esa era la anterior, esa era la familia de don Isaac, ¿no? Está Isaac Garza, Eugenio está aquí, su esposa. Bien. Entonces los empresarios empezaron a desarrollar esta muy clara vocación social y la empezaron a compartir en un entorno que se le contagiaba a los demás empresarios. Es decir, se agruparon, difundían las ideas y otros empresarios las retomaban en sus empresas. Y vemos entonces cómo esas ideas se van retomando en fundidora, en cervecería, en ladrillera, en Cemex, en Copamex. Surgen muchas empresas que empiezan a tener sus propios campos deportivos, sus propios campos ahí para correr, para nadar, les dan ahorro, les dan prestaciones, empiezan a colaborar con la comunidad en la que están, es decir, se va contagiando, y quien no lo hacía en esta época pues era mal visto, es decir, no era algo aplaudible, sino que si no lo hacías era algo que no estaba muy bien visto. Y por ejemplo, era una época en donde cada empresario pues, tenía que ir ganando su papel. Por ejemplo, en 1930, Luis Quesada manda a un oficio a la cervecería en donde pide que se revise su sueldo porque piensa que pues debe ganar un poco más porque tiene más responsabilidades. Su padre, Francisco Quesada, toma el oficio, lo lleva a la junta, se debate si sí o si no,
y también ponen el de Eugenio Garzazada, si deben pagársele más o menos. Se ven ahí lo que han tenido, se ve su rendimiento y a base de eso se les da un aumento proporcional. Es decir, es un medio empresarial, un entorno empresarial en el que el empresario debe aprender valores no solamente dentro de la empresa, sino desde la empresa hacia la comunidad, pero que entre todos se está compartiendo tanto que se va aprendiendo, es decir, que las futuras generaciones lo van aprendiendo y otros empresarios lo van también adoptando. Es una frase de Luis Quesada, que dice: todo trabajador es un colaborador social de la empresa que lo emplea y un productor digno de respeto, que vemos de la dignidad, derechos, obligaciones y prerrogativas. De ningún modo es un instrumento infrahumano de las empresas o una mercancía más. Es decir, ante todas las cosas es un ser humano y todo ser humano debe tener dignidad, y la dignidad de un ser humano es darle salud, darle educación, darle vivienda, darle tiempo para que esté con su familia. Por ejemplo, aquí en el archivo tenemos un documento en donde Eugenio Garzazada le pide a uno de sus colaboradores de cervecería que vea los horarios de los trabajadores de sus empresas, porque habló con uno de ellos y le preguntó por su hija y le dijo que no tenía mucho tiempo de jugar con su hija porque salía muy tarde. Entonces empiezan a hacer un estudio, o él encarga un estudio para que analicen a qué hora debiera salir el empleado para que pueda estar tiempo con su familia. Es decir, este tipo de cosas que son muy del estilo de persona que imprime en su empresa se promovían mucho. Y ellos, bueno, fueron los que empezaron a articular a la sociedad de vecinos. Por ejemplo, la Junta de Vecinos de la colonia Country, y esto nos acabamos de enterar hace poquito, fue de las primeras en formarse en Monterrey y se formó con apoyo de Eugenio Garzazada, ¿no? Es una de las facetas que vamos descubriendo de él. Entonces, una de las cosas de los empresarios con vocación social es que se empezaron a organizar entre ellos, ¿no? Los que pensaban igual, los que veían un mismo panorama, se empezaron a organizar y empezaron a plasmar los propios conceptos de un pensamiento social empresarial propio de Monterrey. Primero establecieron un núcleo de los Caballeros de Colón. Este se fundó en marzo de 1882 en Estados Unidos, y los preceptos eran solidaridad con la comunidad de sus miembros, que sus miembros participen cívicamente y ayuden a los necesitados. Entonces se trajeron este club, lo crearon aquí, hicieron una célula aquí, o no sé cómo llamarlo, una filial, un consejo, gracias, de los Caballeros de Colón, en donde ellos empiezan a aplicar estos empresarios empiezan a aplicar estos conceptos. Isaac Garza, José Pío Lagüera, sobre don Eugenio y Eugenio Garzazada. Después se reunieron en clubes rotarios, que se fundó en 1905 y tenía su base aquí en México, en la Ciudad de México. Se establecieron clubes de rotarios en Monterrey, en San Nicolás, y tenían los preceptos el conocimiento mutuo y la amistad como ocasión de servir, el conocimiento del valor de la ocupación útil, la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad. Y aquí también estaban ellos agrupados, pero el gran hito de esto es la creación de los Sembradores de Amistad. ¿Por qué? Porque los Sembradores de Amistad es el primer club que crean los empresarios regiomontanos, que nace en Monterrey y que se exporta, por así decirlo, al resto de los estados. Es el pensamiento más local de los empresarios regiomontanos. Se creó en julio de 1936, estaban estos empresarios, y ellos son los pilares de todo este tipo de pensamiento, porque lo aplicaban dentro de sus empresas, ya fuera Coca-Cola, la escuela ladrillera, les echaba sus negocios comerciales, etc. Y una de las frases del credo de los sembradores era: soy sembrador porque lo soy, estoy obligado a velar constantemente por el adelanto moral y material de mi patria, elevando moral y materialmente el nivel de mi ciudad y de mi estado. Es decir, que todos los empresarios que se agruparon aquí en los sembradores decían: hay que hacer dos cosas, elevar no solamente la riqueza material, sino el adelanto moral de los ciudadanos. Y algo muy importante de los sembradores es que fue el primero a nivel internacional que le da posibilidad a las mujeres de organizar los clubes de damas o el grupo de damas de una manera tan estructurada que ellas podían
hacer sus propias actividades sin la supervisión o sin el apoyo de los miembros varones. Es el primer club que hace esto. ¿Por qué? Porque en Monterrey había muchas mujeres, no solamente esposas de empresarios, sino hijas de empresarios y con actividad propia empresarial, que también participaban en el beneficio de la comunidad. Y con los sembradores, estas mujeres lo hacían muy apegada a la iglesia, con grupos religiosos, con grupos con vocación ahí dentro de la parroquia, etc. Y los sembradores dieron la oportunidad de organizarse en algo laico, en algo ciudadano, en algo que podía ser más general y que tiene hasta hoy mucha trascendencia. Esa es una de las cosas ahí importantes que aportaron los sembradores. Y aquí nada más quiero destacar lo que está aquí en negrita. Ese es el decálogo de cuando se fundaron los sembradores aquí en Monterrey. Y, por ejemplo, marca ahí, mediante mi conducta personal, tendiente a cooperar eficazmente todo movimiento generador, bueno, la abolición de todo movimiento generador de destrucciones y violencias. Es decir, todo lo que vaya en contra de la cooperación. Pero algo que marcaban ellos muchos era esto, o sea, que la conducta personal, el empresario debía ser un ejemplo con su propia conducta de sus valores y promover la cooperación, apoyar o fomentar todos sus recursos naturales de la producción, hacer un impulso a la sociedad, al impulso cívico de los ciudadanos sin la intervención del gobierno, dedicar todo el tiempo al trabajo, hacer que se respeten las leyes, ser tolerantes. Y bueno, el final dice: enalteciendo en todo tiempo y en todas partes con mi palabra, con mis recursos y con mis actos el prestigio internacional de México. Es decir, se centra mucho en las cuestiones personales, en las cuestiones morales, pero sobre todo en su impulso en las acciones comunitarias. Y a partir de los años 50 se toma una estructura de la Ciudad de México y se crea la UCEM Monterrey, la Unión Social de Empresarios Mexicanos, con la influencia de la doctrina social de la Iglesia. Se estructura y los mismos empresarios que participan en sembradores, que participan en rotarios, que participan en caballeros de Colón, se reúnen en torno a la Unión Social de Empresarios Mexicanos en Monterrey a partir de los años 60, y sus preceptos se vuelven más claros, se vuelven de mayor incidencia en la sociedad. Dicen: unir, orientar y motivar a los dirigentes de empresa para que a la luz del pensamiento social cristiano se comprometan a mejorar el mejoramiento personal, transformación de su empresa y el medio ambiente, y a la edificación de una sociedad más justa, más libre y más humana. Es decir, empiezan a promover un pensamiento social dentro del empresariado y dentro de las empresas que todavía hoy realizan, ¿no?, la Unión Social de Empresarios. Pero ¿cuál es lo importante aquí? Que se organizan, o los conceptos se vuelven más finos, más claros. ¿Cómo se demuestra o en qué se aplicó este pensamiento social dentro de las empresas regiomontanas? Bueno, solo voy a poner dos ejemplos. El Grupo Monterrey, basado en la cervecería Cuauhtémoc, y la fundidora de Monterrey. En educación tenían sus propias escuelas. Los trabajadores de esas empresas podían estudiar en escuelas muy cercanas o dentro de las propias empresas, las Cuauhtémoc y la Adolfo Prieto. El Grupo Monterrey creó el Instituto Politécnico Cuauhtémoc y después apoyó el Tecnológico, después apoyó la Universidad de Monterrey, igual la fundidora. En salud, la clínica Cuauhtémoc le daba esta prestación a los empleados, y acá la maternidad María Josefa. En vivienda crearon 3 colonias para sus colaboradores, la colonia Cuauhtémoc, que todavía es un ejemplo, y que en la época era un ejemplo de trazo muy moderno, calles muy amplias, jardines, un patio, una buena distribución, muy parecido al Infonavit. No, era muy distinto a lo que después empezó a hacer el Estado, ¿no?, con el Infonavit, casas cada vez más pequeñas. La colonia Las Puentes y la colonia Conos. Y fundidora empezó con la colonia Cero, la colonia Buenos Aires. Y una de las cuestiones también, que el trabajador, como era una persona, no solamente tenía que trabajar, sino que también debía tener espacio para recrearse. Surge así la Sociedad Cuauhtémoc, muy famosa, y fundidora, bueno, promueve todo también el deporte ahí dentro de sus resultados. Ahora, ¿cuáles los conceptos de la responsabilidad social de Eugenio Garza Sada según su correspondencia?
Primero, el empresario debe reconocerse como parte de la comunidad. No es dueño de la comunidad, no es un factor privilegiado de la comunidad, sino que es parte de ella. De modo que si la comunidad mejora, la empresa también debe mejorar y él como persona también tiene un mejoramiento. Es el pensamiento de don Eugenio. El empresariado no debe solamente colaborar con la solución de los problemas de la comunidad, sino que debe asumirlos como propios. Si la sociedad tiene un problema, el empresariado debe reconocerse como afectado de ese problema y promover una solución. El empresariado era un líder ciudadano, no debe esperar que el gobierno ni exigir solamente que el gobierno cumpla con el bienestar de la comunidad, sino que debe organizar a la sociedad para que contribuya a una solución dentro de sus propias comunidades, y debe considerar y nunca olvidar que el alcance y posibilidades de contribuir en la sociedad son mucho más altas que cualquier otro ciudadano. Y eso es algo que debe ponerse mucho énfasis ahora en la actualidad, que el empresario tiene una capacidad de decidir muy grande y muy profunda y muy permanente en la sociedad, más que un ciudadano, que otro ciudadano, ¿no? Entonces es muy importante que lo tenga, y el objetivo no era solamente generar riqueza, sino bienestar integral. Es decir, que la actividad económica no estaba orientada a hacerte más rico, sino a contribuir con la comunidad de donde se extrae la riqueza. Vamos al siguiente, por favor. El empresario debe ser entonces debería ser un ejemplo de estos valores y promover sobre todo las cosas, la dignidad humana y el desarrollo de las personas con estas prestaciones que ya vimos hace un momento. Y otra cosa que en la correspondencia de don Eugenio se marca mucho, que es la importancia de ser un ejemplo moral. El empresario no debe inmiscuirse en casos de corrupción, en casos que dañen a la comunidad, sino que debe esforzarse por dejar un buen legado, un buen nombre. Y eso, se ha desfigurado un poco ahora, que se le dice que el empresario debe ser innovador, que debe obtener ganancias, que debe triunfar, que debe cada vez mejorar, cada vez ganar más, cada vez ser más exitoso. Pero aquí tenemos una visión muy distinta, en donde dice el empresario debe procurar tener un buen nombre, una buena conciencia también, ¿no? Una cuestión ahí moral, y se debe estar informado de los problemas del país, promover soluciones y no encerrarse en su empresa. Es decir, no decir yo estoy en mi empresa, yo genero riqueza, produzco empleo, trato bien a mis empleados, sino que debe involucrarse mucho más, ser solidario, trabajar junto con otros empresarios, algo que Eugenio García Sada hacía mucho, que era, si había un problema, reunían a otros empresarios, les hablaba del problema, buscaban a intelectuales, académicos, tomaban ejemplos de otros países y proponían una solución y la financiaban, la promovían, hablaban, cabildeaban con el gobierno. Es decir, nada lo hacían como el llanero solitario, sino que reunían a los empresarios para que lo hicieran. Y cada vez hoy se ve esto más perdido en la sociedad mexicana. Cada empresario tiene su propia fundación, tiene su propio grupo, y cada vez es más difícil la comunicación entre ellos para hacer actividades conjunto. Y lo hacían de manera pacífica y organizada, y financiaban las organizaciones de la sociedad civil, que es algo que todavía se hace, pero que es necesario darle más apoyo, y procurar mejores prácticas económicas. ¿En qué lo plasmó de manera personal don Eugenio García Sada en su ideario? Y aquí solo puse algunos de ellos, que decía reconocer el mérito de los demás, ser tolerante, si uno es vanidoso hay que ocultarlo. Es decir, puede ser vanidoso, pero pues tú en tu casa, ¿no? Mirándote al espejo, nada más. No alterar la verdad. Esto era, le proponían a él poner directamente, estar en contra de todo acto de corrupción, y él dijo, bueno, tiene que ser un concepto más amplio. Entonces un concepto más amplio es que de ninguna forma hay que alterar la verdad. No robar, no ser corrupto, no decir mentiras, etc. Es como que el principio más grande.
asegurarse de disfrutar del trabajo, reconocer el valor del trabajador, dedicarse al trabajo y ser modesto. El siguiente, por favor. ¿En qué lo aplico de manera personal, don Eugenio? Es decir, fuera de la empresa, fuera de sus propias empresas. Bueno, pues en 5 puntos. En el deporte, promovió el béisbol y creó el equipo que primero se llamó Carta Blanca, después se llamó Industriales y finalmente se llamó Sultanes de Monterrey. Que si hay algún beisbolero, bueno, se promovió esto. De fútbol, soccer, compraron a los Rayados de Monterrey y dieron una difusión para que se empezara a difundir sobre todo en la televisión. Los que son rayados, pues bueno, pobrecitos. En el golf también promovieron el club de golf Vallarta. En fútbol americano, los Borregos de Monterrey, y apoyó a la Asociación de Básquetbol de Monterrey. Es decir, su actividad en el deporte pues, es algo que no es muy difundido, pero que el municipio de Monterrey lo nombró deportista distinguido ya después de fallecer. Pero aunque él no era un deportista así como de Olimpiada, pues sí apoyaba, ¿no?, los deportes. En la cultura promovió la creación de Salón de la Fama, de los Recursos, la Sociedad Física y Tecnológico, el SAT, y las editoriales El Sol y El Norte. En salud promovió que se estableciera la Cruz Roja, porque había muchas personas que no podían acceder a la salud que daba el gobierno, ni dentro de la empresa. Es decir, mucha gente que no estaba afiliada a una empresa, que no trabajaba formalmente, no era atendida. Entonces él promovió que la Cruz Roja estableciera centros de atención. Y en la educación, apoyó muchos colegios privados. El Tecnológico de Monterrey, fue presidente del Consejo de Directores durante 30 años y fue nombrado benemérito de la educación por el Congreso de Nuevo León. Y bueno, en filantropía, de manera personal, apoyó hospicios, a los sembradores de amistad que daban salud, becas, apoyos asistenciales, y apoyó el patronato de bomberos. Es el jefe ahí del patronato, narra que va y le pide a don Eugenio apoyo, y don Eugenio le dice: bueno, pues yo tengo en mi empresa un departamento de bomberos que se los puedo prestar a la ciudad. Y le dice el jefe de bomberos: ¿cuánto se tarda en llegar al otro lado del río Santa Catarina? Le dice, y don Eugenio le dice: pues no lo sé. Y le dice: bueno, gente allá también sufre y pierde su patrimonio y no va a poder auxiliar. Entonces, pues todo lo que le dice que los otros que van con él lo regañan y le dicen: ¿cómo le dices a don Eugenio Garzazada eso? Bueno, dice que la semana siguiente les dio un cheque para constituir bomberos en Monterrey como un patronato, ¿no? Entonces esto es parte ahí también de la visión social de don Eugenio. Y bueno, pues eso sería todo. Síganos ahí en redes. Y bueno, nada más para finalizar, creo que es muy importante, sobre todo en la actualidad, promover esta responsabilidad empresarial, sobre todo en un México que en el que históricamente el Estado no ha sido capaz de satisfacer las necesidades de la comunidad ni de solucionar todos los problemas de la comunidad. Es muy necesario que los empresarios tomen cada vez más este papel dentro de su sociedad, y pues en eso también deben distinguirse, no encerrarse en su empresa, sino abrirse a la comunidad de la que forman parte y de la que extraen riqueza. Muchas gracias. Buenas noches, ya se nos hizo un poco tarde, pero aún tenemos un breve espacio para preguntas o comentarios que gusten hacerle al licenciado César. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda que le haya quedado por ahí. Yo quiero hacer un comentario. A mí me tocó conocer a don Eugenio en el Tecnológico hace más de 40 años. Yo, cuando era joven, trabajé en el Departamento de Ingeniería Civil como secretaria. Entonces, don Eugenio, creo que además de todo lo que ya has dicho, vale la pena agregar que predicaba con el ejemplo. Y entonces él tenía la costumbre de ir al Tecnológico en las tardes, sin decir cuándo iba a llegar por ahí, y recorrer
pasillos, platicar con maestros, platicar con alumnos. Y recuerdo una ocasión que nos causó risa, porque llega al departamento como a las 5:30 corriendo uno de los maestros a avisarles a los demás que venía don Eugenio y le dice, acabo de verlo, viene por aula Zoom, está en uno de los baños trepado arreglando la cadena del tanque. Así, o sea, él era tan meticuloso hasta en las cosas más sencillas. En lugar de poner un reporte, seguramente se le ofreció entrar al baño, vio que chorreaba, que estaba golpeando aquello y se puso a arreglarlo personalmente. Entonces, ese ejemplo pues habla de su maravillosa sencillez. Gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario o alguna duda que guste exponer. Bueno, sin más, por el momento, no, sí, nada más quería comentar que también su hermana, doña Rosalia, también tenía, igual, yo creo que era desde sus papás, sus abuelitos y todo, se educaron así, porque también su hermana, ella lloraba mucho, pero nadie podía irle a pedir algo que ella creía que era bueno y cooperaba inmediatamente. Ella era la encargada de la Conchita, del hospital Conchita, que hizo muchas cosas muy buenas. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario o duda. Bueno, ahorita vamos a proceder a una rifa de unos libros. Ahorita que estuvieron anotando en el registro, también se les asignó un número que no se les dijo, pero nosotros lo tenemos registrado. Y ahorita vamos a pasar a hacer la rifa, sacar un numerito y una mano santa que nos ayude para poder entregarles su paquete. Es un volumen de Nuevo León, Imágenes de Nuestra Memoria, el tomo 3. También es un pequeño paquete de libros donado por la Universidad de Monterrey. Y el libro de México en la obra de Jane Charlotte. Son dos paquetes iguales. Entonces ahorita nomás nos permiten para poder ir por la lista y poder proceder a la ruta. Bueno, antes quiero entregarle a Blanca. Ella participó en un concurso de redes y se ganó pues, este libro. Entonces ahí si nos siguen en Facebook, concursos que hacemos para este libro, pues es muy importante, son fotos históricas de los municipios de Nuevo León y se va municipio por municipio. Ese es de Conarte, se debe vender en la fototeca. En la fototeca, en el Museo de Historia Mexicana, también se consigue. Bueno, si hay alguien de Sembradores que nos hiciera favor de sacar un boletito. Pásale el equipo, por favor. ¿Sí? Confiamos en su honestidad. Entonces. El número 68 es Isaac Magdiel Sánchez Peña. Pasa, por favor. A ver si alguien de la USEM, ¿hay alguien de la Unión Social de Empresarios? A ver si nos hace el favor. El 45.
es Juli Silva de López. Y pues les agradecemos a todos por haber asistido, por habernos acompañado en esta última conferencia de nuestro ciclo. Ahorita los invitamos a pasar al atrio a un pequeño refrigerio antes de empezar nuestro recorrido. Las personas que se van a quedar, las que aún no tienen un registro, les encargamos por favor que pasen con algunas compañeras que van a estar afuera para que puedan ir registrarse. Y les recordamos que tienen un boletito con el número del grupo. Por favor, es el grupo en el que van a estar para hacer el recorrido dentro de la casa. Si no lo tienen, también por favor de acercarse con nosotros para poder proporcionarles uno. Muchísimas gracias.